abordar la parte de la técnica de espectroscopía de infrarrojo. Es un análisis también muy interesante, también requiere una teoría también muy puntual y específica para tener control sobre la técnica. Lo que vamos a estar haciendo ahora, como lo estuvimos platicando previamente, es abordar la teoría de manera muy puntual para que esto nos beneficie y vamos a incrementar, en este caso, de 2 a 3 horas el tiempo de las prácticas. Entonces, le pido de favor que la teoría pues va a ser algo muy breve. Considero que vamos a abordar los temas, los tópicos más importantes para que se entienda la importancia de esta metodología. Y en el caso de las demás espectroscopías, que sería Raman, UV-Vis y fotoluminiscencia, de la misma forma ya lo estuvimos ajustando para que ahora esta información sea todavía mucho más práctica. También vamos a estar compartiendo bibliografía y algunos datos extra. Solamente le pediría que me dé oportunidad de terminarlo, de tener todo, una disculpa, en conjunto para que podamos avanzar en este caso. Y bueno, esta metodología a su vez también va a requerir que nosotros tengamos un dominio específico de los grupos funcionales, porque recordemos que esta metodología tiene la capacidad de detectar, como lo vamos a ver ahora, un amplio espectro de la radiación electromagnética, que sería el infrarrojo medio, cercano y lejano, pero específicamente la información que nos va a ser útil es la del infrarrojo medio. Ya entraré a detalle de manera muy específica en este tema y además es importante que para la práctica el día de mañana vamos a estar ahora desarrollando algunas metodologías extra. Muchas veces cuando tenemos algunos espectros de ya sea UV-Vis, de infrarrojo o de Raman o alguna espectroscopía en general, podemos llegar a tener la dificultad de que tenga mucho ruido la señal. Y entonces vamos a también a tomar el tiempo suficiente para mostrar cómo se puede llegar a refinar este tipo de señales, lo cual es muy importante porque a veces de eso depende que podamos garantizar o demostrar de que nuestros resultados son los adecuados. Entonces eso lo vamos a estar revisando para el día de mañana. Vamos a hacer en este caso las prácticas que tienen que ver con la corrección de la línea base y vamos a estar mostrando también algunas operaciones matemáticas muy simples para modificar los espectros, ya sea de absorbancia o transmitancia, y viceversa con una pequeña fórmula matemática. Entonces vamos a comenzar al menos en esta ocasión. Y bien, en cuanto a la espectroscopía de infrarrojo, ¿qué podemos empezar a comentar? Debemos de entender de que la radiación electromagnética o la luz, como le decimos de manera muy ambigua, pues es algo que requiere un estudio especial y muy profundo. Todavía no se tiene con certeza una noción de qué es en este caso este tipo de energía, porque lamentablemente nuestros instrumentos de medición cuentan con un límite. Y este límite tanto es tecnológico como también nuestra capacidad para resolver problemas. El universo es un espacio extremadamente amplio, muy, muy amplio, y que todavía no tenemos una idea certera de cómo fue que se originó. Ya hace muchos años se había hecho una propuesta de que a partir de el famoso proceso del Big Bang, nosotros habíamos tenido aquí nuestra aparición. Pero eso fue gracias a las mediciones que realizó un radiotelescopio que se llamaba Hubble. Este se lanzó en los 90 para poder explorar el universo y contaba con algunas espectroscopías, como la del infrarrojo medio y el infrarrojo cercano, por eso es que hago el comentario, porque estos radiotelescopios tienen la capacidad de detectar estas variaciones de la longitud de onda de astros que están sumamente alejados de nosotros. Y entonces con eso podemos tener una aproximación de cuál es la edad o las fechas en las que se puede datar este tipo de objetos que están en el universo, ya sean astros, galaxias, cometas, etcétera,
Es algo bastante complejo. Pero ahora con las nuevas herramientas que se desarrollaron, el nuevo radiotelescopio de última generación que se lanzó en 2022, llamado James Webb, se pudo desarrollar nuevas alternativas. Y entonces este radiotelescopio ahora tiene la capacidad de detectar de una manera muchísimo más precisa toda esta radiación electromagnética. Aquí comparto algunos de los rangos, en este caso el espectro electromagnético. La longitud de onda que podemos considerar de mayor energía, pues es la que se considera como radiación ionizante. Aquí tenemos diferentes opciones. No sé si ya se tenga información previa en esto, pero cuando hablamos del proceso de interacción, pero a un proceso agresivo, o sea, literal es hacer que se golpeen partículas elementales casi al 99% de la luz, cuando estas colisionan, liberan una gran cantidad de energía. De allí es de donde en el acelerador de partículas en el CERN o colisionador de hadrones se tiene oportunidad de estudiar estos fenómenos. Y entonces, cuando estas partículas se golpean y se destruyen, producen una gran cantidad de radiación ionizante. La, el tipo de luz o la energía que se conoce como la de mayor energía es la de rayos cósmicos. Y se le dice rayos cósmicos porque justamente en el universo, cuando hay un proceso de degradación de alguna estrella, que lamentablemente ya se le terminó o agotó su combustible nuclear, que justamente es transformar todo el hidrógeno a helio hasta que se formen elementos más pesados. Cuando una estrella agota todo su combustible nuclear, implosiona, pero a su vez toda esta materia, toda esta cantidad de partículas están hechas de masa, fermiones. Entonces adquieren una nueva propiedad que es la gravedad. Entonces, de manera muy didáctica, podríamos decir que en el núcleo la estrella se está expandiendo por, en este caso, el proceso de la fusión nuclear empuja hacia afuera, pero la gravedad, toda esta cantidad de materia empuja hacia adentro. Entonces, esta colisión llega a un punto en el que la gravedad tiene una fuerza infinita, pero el combustible nuclear no, porque una vez que se agote todo este material, que son las partículas de helio o de hidrógeno, colapsa y de allí es de donde se puede observar este tipo de radiación electromagnética. Entonces, es un proceso muy, muy complejo en donde nosotros vamos a observar los famosos rayos cósmicos. Estos pueden tener una longitud de onda que ya prácticamente se asemeja a la longitud de onda de Planck, 10 a la menos 32 metros. Por debajo de los rayos cósmicos tenemos rayos alfa, beta y gamma. También es radiación ionizante. Estos ya pueden tener longitudes de onda que va desde 10 a la menos 12 a 10 a la menos 18 metros. Por debajo, con energías un poco inferiores de rayos gamma, tenemos a los rayos X. Estos en este caso se producen por la destrucción de los núcleos o cuando desprendemos un electrón de la parte más interna o del orbital más cercano al núcleo. Entonces, este tipo de energía que se conoce como radiación ionizante es muy peligrosa. Cualquier organismo, ser vivo o material que esté expuesta a ella prácticamente se llegaría a destruir a menos de que cuente con una resistencia en su estructura atómica y también a nivel subatómica demasiado estable. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque cuando nos percatamos de que este tipo de luz se puede utilizar para generar equipos de caracterización, de allí sale la espectroscopía Moss-Bauer, la difracción de rayos X o algunas otras técnicas que vamos a ir viendo más adelante como ICP, que es asistida por plasma. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de radiación, podemos observar átomos o su estructura electrónica o de manera también muy indirecta la parte interna. Cómo es que se conforman los protones y neutrones en el núcleo. Aquí en esta tablita tenemos algunas longitudes de onda que nos van a ayudar a darnos una aproximación de qué tan pequeñas son este tipo de radiación electromagnética.
Y conforme lo vamos observando en la lista, tenemos diferentes tipos de energía. Ultravioleta, y la luz ultravioleta, después de la de rayos X, se clasifica en ultravioleta A, B y C, lo cual tiene que ver con las transiciones electrónicas que ocurren en el átomo. Esto también es importante porque muchas sustancias, cuando se excitan, ya sea aplicando una diferencia de potencial, ionizándolas con temperatura o aplicándoles algún proceso de alta energía, pueden emitir luz. Y entonces esta energía se deriva de el proceso de la recombinación o la transición electrónica de un nivel externo o electrones de valencia hacia la parte interna o muy cercana al núcleo. Y entonces aquí es donde encontramos algunos materiales que se llaman o se denominan compuestos cromóforos. Estos son muy importantes porque es lo que de manera muy cotidiana le decimos de que son sustancias que fluorescen. A veces este término de, es que esto es fosforescente, debemos de manejarlo con precaución. Muchas veces las pulseras que nos llegan a dar en los conciertos para poder identificar este proceso, es lo que decimos de, es que esta lamparita o esta pulsera fluoresce o es fosforescente, pero en realidad es un término muy específico. La fluorescencia y la fotoluminiscencia corresponden en este caso a la luz visible y también a la luz ultravioleta. Cuando nosotros logramos hacer que el proceso de la transición electrónica o el mecanismo de recombinación de la banda de valencia a la banda de conducción ocurra de manera exitosa, pasan dos cosas. Si este proceso ocurre en un intervalo de 10 a 50 nanosegundos, se le llama fotoluminiscencia o fluorescencia, como lo decimos de manera más coloquial. Pero si este proceso de la transición electrónica es muy lento, y estamos hablando en el rango de los milisegundos, significa que tarda mucho tiempo el electrón en cambiar de un nivel de energía a otro, entonces le vamos a llamar o a denominar fosforescencia. Por eso es que cuando tenemos un material semiconductor, si yo lo irradio con luz negra, luz ultravioleta, al instante emite una cierta longitud de onda. Pero otros compuestos cromóforos, como las pulseras que mencionamos de los conciertos, yo tengo que generar una reacción quimioluminiscente. Y entonces cuando este compuesto se oxida, va a generar un mecanismo de movilidad electrónica, lo cual va a hacer que sus electrones poco a poco comiencen a emitir otro tipo de energía. Pero es tan lento este proceso que nosotros pensamos que se queda encendido y en realidad no es así, sino que tarda tanto tiempo el electrón en llegar a la banda de conducción y después de caer en el rango de los milisegundos que por eso pareciera que esta sustancia emite o se queda, en este caso, encendida, pero es meramente un fenómeno óptico. Después tenemos la longitud de infrarrojo o luz de infrarroja que está después de la visible que acabamos de mencionar. Tiene un espectro muy amplio que ahorita vamos a empezar a comentar. Después de la luz de infrarrojo siguen las microondas, que muchas veces o en ocasiones pues lo relacionamos con el equipo con el que calentamos la comida. Y sí tiene que ver, pero es un proceso más que se asocia al movimiento, en este caso de oscilación de alguna molécula o algún compuesto químico. Esto se puede observar cuando nosotros ionizamos, oxidamos o reducimos algún material, porque el cambio de la estructura electrónica va a provocar que se generen este tipo de perturbaciones en el compuesto. Y el último tipo de longitud de onda que también es útil para nosotros son las ondas de radio o radiofrecuencia. Este tipo de luz para nosotros es indistinguible. La utilizamos de manera mucho más inmediata para transmitir información. Cuando vamos en el automóvil, si vamos en el Uber o algún compañero está escuchando la radio, pensaríamos que esta radio pues tiene que ver con algún fenómeno en donde de una antena se transmite a otro lugar la información o la música, pero en realidad es otro tipo de luz. Las ondas de radio o radiofrecuencia tienen una longitud de onda grandísima y ya estamos hablando de que pueden ser ondas electromagnéticas que pueden medir desde metros hasta kilómetros.
Este tipo de luz nosotros ya no la podemos percibir como personas, solamente se puede observar a través de un telescopio. Y resulta que este tipo de luz, que es la que se propaga en el universo, es la que nosotros podemos llegar a cuantificar y saber que en algún momento, hace varios miles de millones de años, ese puntito que ahorita nosotros observamos o que está en la noche allí que parecería una estrella, quizá en este instante esa estrella ya no exista, pero debido a que esa luz tarda demasiados miles de millones de años en llegar hasta nosotros, estamos observando cómo era el universo hace una eternidad. Por eso es que Einstein en su teoría de la relatividad mencionaba de que este proceso, la observación del mundo es arbitrario y es relativo, lo cual significa que lo que para nosotros en este instante lo consideremos como algo verdadero o absoluto, quizá mañana cambie. Entonces, esta es una forma muy resumida de poder explicar los diferentes tipos de luz o radiación electromagnética. Y es importante entenderlo porque cuando evaluemos con esta técnica cómo es que la luz de infrarrojo nos sirve para interpretar nuestros materiales, tenemos que entender muy bien qué información nos va a permitir conocer. Bien, aquí tenemos el espectro electromagnético, la misma tabla de hace un momento, pero ahora de manera gráfica. Y podemos observar que solamente nosotros tenemos la capacidad de percibir este tipo de arco iris o los tonos que observamos en este caso, el gráfico en la parte central, que es lo que se conoce como luz visible. Cuando nosotros nos percatamos de que el infrarrojo justamente está al terminar la longitud de onda de 680 nanómetros, hasta en este caso dimensiones que sería en este caso de 10 a la 2 metros, que estaríamos ya hablando de unidades ya de metros, pues nos percatamos que la radiación o la luz de infrarrojo tiene un espectro mucho más amplio que la luz visible. Y debido a que es tan amplio, entonces tenemos que realizar un estudio muy puntual. ¿Cómo se haría? Pues si nosotros amplificamos esta región, que esto seguramente pues nunca nos explican en las clases cómo se interpreta, el día de hoy se va a entender de manera muy sencilla. Yo tengo todos estos, más bien vamos a decirlo así, yo tengo esta longitud de onda, que es del infrarrojo, es muy amplio, desde en este caso 700 nanómetros hasta 1000 nanómetros, que ya sería en este caso unidades de metros. Y ahora, ¿por qué necesito yo conocer esta información? Porque cuando yo quiera caracterizar mis materiales, me tengo que percatar de que dependiendo de su composición química, sus modos vibracionales, y esto tiene que ver con la oscilación del compuesto químico entre sus átomos, grupos funcionales o toda la estructura, si es algún compuesto grande, ocurre en diferentes intervalos. Y yo no puedo, en este caso, trabajar con la técnica de manera arbitraria, porque si yo quisiera, por ejemplo, caracterizar un compuesto sintético, como por ejemplo algún polímero como ¿qué sería? Por ejemplo, polietileno, debo de entender de que esta sustancia tiene un cierto tipo de grupos funcionales y corresponden al infrarrojo medio. Pero si yo quisiera evaluar, por ejemplo, una cerámica, ya se pierde en este caso este intervalo, porque como ya es una cerámica, aunque tenga enlaces covalentes, que es lo que nos indica la técnica para poder procesar alguna muestra, ya no la puedo observar en el infrarrojo medio. Me tendría que ir ya sea al infrarrojo cercano o muy cercano al rango de la luz visible, porque como ya sería un compuesto químico que tiene una energía de enlace o de cohesión muy alta, ya no corresponde a este intervalo. Entonces nos podemos percatar de que en este gráfico tenemos dos ejes X. En la parte inferior está representado con número de onda. En un momento vamos a explicar qué significa esto. Y en la parte superior viene, como siempre conocemos al espectro electromagnético, en longitud de onda. Así que podemos apreciar de que donde inicia el infrarrojo es en 0,77 micras o 770 nanómetros.
Cuando nosotros trabajamos desde 0.77 hasta 2.5 micrómetros, a eso se le conoce como infrarrojo medio. Son las vibraciones que generan los materiales sintéticos. Tiene que ver con polímeros, con cerámicos o algunos organometálicos como óxidos o metales unidos a algún polímero. Todas aquellas sustancias que no sean orgánicas, como cerámicos, polímeros o algún otro compuesto sintético, van a oscilar en este rango infrarrojo cercano. Y aquí es en donde nosotros, en lugar de utilizar la técnica de infrarrojo, por lo regular siempre se acostumbra a trabajar con espectroscopía Raman, porque es su homólogo. ¿Por qué Raman y no infrarrojo? Porque infrarrojo lamentablemente tiene una excitación en la muestra con un láser de infrarrojo que no tiene la capacidad de hacer oscilar este tipo de compuestos. Y con Raman no ocurre este problema. Cuando lleguemos a Raman lo vamos a explicar de que existen diferentes fuentes de excitación. Podemos tener un láser violeta, un láser verde o un láser rojo. Y dependiendo de cuál es el que yo utilice, puedo generar un movimiento, en este caso de los modos vibracionales, para que en este rango de los 770 nanómetros a las 2500 unidades en nanómetros, pueda evaluar mis compuestos. Después, cuando tenemos al infrarrojo medio, este se evalúa desde 2.5 hasta 50 micras. Este es el rango que se corresponde con todos aquellos compuestos orgánicos. Y por esto me refiero a todas aquellas combinaciones que se generen entre el CHOMS y toda la tabla periódica. Recordemos que en biología, cuando hablamos de CHOMS, es el famoso carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, pero también hay que mencionar al átomo de selenio. Este átomo también es biocompatible o es bioactivo. Todas aquellas combinaciones que se generen ocurren en este intervalo. Y entonces aquí vamos a poder caracterizar lo que son enzimas, proteínas, aminoácidos, péptidos, bases nitrogenadas, aptámeros, cualquier sustancia que tenga origen orgánico. También esto tenemos que entender lo que puede provenir de una fuente de origen celular, de origen animal o vegetal. No importa cuál sea el origen, si es orgánico, tanto puede ser animal o vegetal. Y después tenemos otro intervalo que tiene que ver con el infrarrojo lejano, que ya va de las 50 micras hasta las 1000 micras, que sería 1 millón de nanómetros, lo cual equivaldría también a ya unidades de milímetros. Recordemos que en 1 milímetro existen 1000 micrómetros, así que aquí ya estamos llegando al rango prácticamente de la escala macro. Por lo tanto, debemos de percatarnos de que este intervalo, si nosotros nos vamos desplazando hacia la izquierda en este eje de la longitud de onda, se incrementa la energía del material. Por consecuencia, con eso nosotros podemos modificar cada uno de estos valores. Y esta fórmula es la que nosotros debemos de utilizar. Me gustaría, profesor, que por favor me apoye con su calculadora para que realicemos algunos, gracias, ejercicios. Esta fórmula que tenemos justo aquí debajo nos indica de que vamos a poder cuantificar cómo es que se genera la oscilación o la perturbación de estos compuestos a partir de algo que se denomina como número de onda. Recordemos que la longitud de onda tiene que ver con el desplazamiento que tiene la radiación electromagnética en una distancia dada. Si la radiación electromagnética oscila muchas veces en un intervalo muy corto, a eso se le llama frecuencia. Dependiendo de qué tan amplia sea esta onda, a eso se le llama amplitud. Y dependiendo de las características de la distancia entre valle y cresta, a esto se le conoce como ciclo. Por lo tanto, esto se puede relacionar a unidades de frecuencia o son unidades equivalentes. Pero aquí lo que vamos a estar cuantificando tiene que ver con el proceso de caracterización. Deme un momento, profesor, nada más enseguida regreso.
transformar las unidades de longitud de onda a unidades de oscilación o el número de veces que va a generar un ciclo esta radiación electromagnética. ¿Por qué es importante hacer la transformación de unidades? Por algo muy sencillo y práctico. Debido a que ya estamos trabajando con, en este caso, longitudes de onda ya demasiado grandes, los valores se pueden llegar a utilizar de manera incorrecta. Por eso es que esta conversión es muy simple, en donde aquí en la fórmula observamos que para transformar de longitud de onda, que serían micrómetros, a unidades de centímetros a la -1, que tiene que ver con el inverso de la longitud de onda, tenemos que hacer la siguiente multiplicación, que sería tener la unidad dividida por lambda, donde lambda va a ser la longitud de onda convencional que acabamos de mencionar. Y luego esto se va a multiplicar por un factor de 10 a la 4. Si yo le preguntara, profesor, ¿cuál es el resultado que obtendríamos al hacer la primera operación, que es 1 entre 0,77 y luego eso lo multiplico por 10 a la 4? ¿Qué valor le da? ¿Correcto? Que este es el valor exacto al límite, en este caso del infrarrojo cercano o el límite también de la luz visible. Aquí en la gráfica lo observamos como si fueran 13,000 centímetros a la -1 por meramente practicidad, pero el valor preciso es de 12,987,01. Si aplicamos esta misma operación para la siguiente, ¿qué nos daría, profesor? Correcto, allí ya estaríamos llegando al inicio del infrarrojo medio. La siguiente operación, que sería 1 entre 50 multiplicado por 10 a la 4, por favor. Y por último, 1 sobre 100 multiplicado por 10 a la 4. Por lo tanto, nos podemos percatar que acabamos de construir todo el eje X, pero en unidades de número de onda. E insisto, este cambio de unidades es para poder hacer mucho más práctico y también lograr interpretar la información de manera más adecuada. Se podría hacer en unidades de longitud de onda, pero debido a que en este tipo de rango de la luz los compuestos van a tener una oscilación, para nosotros es mucho más útil conocer qué tanto oscilan a que solamente podamos cuantificar la dimensión de este tipo de materiales. Por eso, esa es la razón por la cual se tiene que hacer esta conversión de unidades. Y ahora, si recordamos, a final de cuentas, esto sigue siendo radiación electromagnética. ¿Qué ocurriría, profesor, si yo tengo, por ejemplo, un haz de luz de infrarrojo en la zona del infrarrojo lejano? ¿Cuánta energía cree que tenga? ¿Mucha o poca? ¿Y cuál sería la razón? Correcto, si yo tengo una onda electromagnética que tiene que recorrer una distancia cada vez más grande, esto equivaldría a como una persona, si yo le pido que corra una distancia muy grande, pues se va a cansar. No es lo mismo que una persona corra con toda su fuerza y toda su energía una distancia muy corta de unos cuantos metros, a que le pida que recorra 10 kilómetros, ¿verdad? No se va a utilizar la misma cantidad de energía. Pues la luz hace lo mismo. Si la luz recorre una distancia muy corta, significa que tiene una energía muy elevada. Pero si la luz recorre una distancia extremadamente grande o prolongada, su energía decrementa. Así que aquí lo podemos observar
de que las unidades de número de onda sí son directamente proporcionales a la cantidad de energía, porque recordemos que es el número de veces que va a oscilar este compuesto. Así que si oscila 10 veces, vamos a decirlo así, 10 unidades de número de onda, significa que tiene muy poca energía. Pero si oscila 200 unidades de número de onda, significa que tiene más. Y si oscila 4000 o si oscila 12000, se va incrementando. Así que cuando cuantificamos la cantidad de energía en números de onda, que es el inverso de la longitud, sí se puede en este caso tener una proporción de que si el número de onda es grande, la energía es grande. Si el número de onda es pequeño, la energía va a ser pequeña. Aquí sí son cofactores o uno depende del otro. En longitud de onda recordemos que esto no es posible. Si mi longitud de onda es muy grande, la energía es muy pequeña. Y si mi longitud de onda es muy pequeña, la energía crece considerablemente. Por ese motivo es que debemos de entender muy bien cómo se puede interpretar la propagación de este tipo de energía en el espacio. Y aquí es en donde podemos observar gráficamente, pues, cómo es que este tipo de radiación electromagnética se comporta. Bien, ahora, hablando desde el punto de vista de cómo ahora este tipo de luz nos va a ayudar a evaluar nuestros materiales, recordemos que, pues, vamos a tener el siguiente, sistema de referencia. Cuando hablamos de moléculas, compuestos químicos, sustancias nanométricas, enzimas o proteínas, pues solamente tenemos una idea, ¿verdad? Porque nosotros no podemos verlas con nuestro órgano de la vista. Sin embargo, existen equipos especializados que sí nos permiten llegar a conocer cómo son, o sea, tener una idea, aunque sea cercana, de cómo son. Y entonces esto requiere que nosotros entendamos de que a pesar de que son muy pequeños estos materiales, siguen ocupando un lugar en el espacio. Por esas razones que todos aquellos materiales que nosotros lleguemos a estudiar, si ocupan un espacio por su volumen, inevitablemente tenemos que utilizar coordenadas cartesianas. Pero en este caso ya utilizaríamos los tres ejes o las tres direcciones. Recordemos que con la regla de la mano derecha, cuando hacemos esta posición de los dedos, hablamos de que es el eje X, el eje Y hacia arriba apunta el eje Z. Y esto nos va a mencionar de que tenemos tres ejes o tres grados de libertad. En los compuestos es exactamente igual. La única diferencia es que como van a estar oscilando, tienen un punto en el que salen y regresan al lugar de origen. Por lo tanto, si yo tengo un compuesto que está oscilando, se puede salir de su punto de referencia. Así que si yo tenía X en la regla de la mano derecha, lo opuesto sería menos X, que sería hacia acá. Si yo tengo Y, que sería con este dedo el índice, lo contrario, que sería hacia atrás, sería Y menos o Y negativo. Y lo contrario de Z, que es hacia arriba, sería Z negativo. Por lo tanto, si yo tengo X más X, Y menos Y, Z y menos Z, ¿cuántos ejes o cuántos grados de libertad tendríamos, profesor? 6, correcto. Por lo tanto, significa que si yo utilizo esta información a mi favor, todos mis modos vibracionales pueden tener hasta 6 diferentes interpretaciones. Y eso es lo que vamos a comenzar a explicar de manera muy sencilla. A su vez, los modos vibracionales que tienen los compuestos, recordemos que también dependen de su forma en la que oscilan. La gran mayoría de los sistemas en el universo, prácticamente cualquier objeto que exista, cumple con dos características. Puede que sea simétrico o puede que no. Y entonces, cuando alguna sustancia en el universo es simétrica, se puede determinar o cuantificar a partir de diferentes reglas. Pero cuando no es simétrica, necesitamos otras herramientas de estudio para poderla procesar. En los compuestos es igual. Si una molécula
oscila de manera simétrica, a esto se le denomina tensión simétrica o symmetric stretching. En los artículos o reviews especializados, cuando algún grupo de investigación publica información en verdad muy puntual de espectroscopía de infrarrojo, por lo regular se acostumbra a colocar el grupo funcional y justo como una etiqueta, se puede colocar un paréntesis y poner SS. Esto significa Symmetric Stretching. Quiere decir que ese modo vibracional, si corresponde, por ejemplo, a un OH que estaría más o menos en un rango de los 3400 a 3600 centímetros a la -1, por dar un ejemplo, puede tener un movimiento de estiramiento simétrico. No es el único compuesto, sino, por ejemplo, el agua también es un compuesto polar, puede tener este tipo de comportamiento. Existen otros compuestos químicos o grupos funcionales que pueden generar también un movimiento simétrico, pero como se le denomina, scissoring o movimiento de tijereteo. Este es un movimiento de deformación simétrica que ocurre en el mismo plano. Recordemos que estamos hablando de la regla de la mano derecha. Si yo me muevo en un solo eje, que puede ser X, Y o Z, a eso se le denomina dentro del plano o en el plano. Y cuando un compuesto hace este movimiento, se le denomina de tijereteo. A veces yo les digo a los compañeros o a los estudiantes de que lo deben de ver como si estuvieran haciendo aeróbics, las moléculas que se van a sus clases de zumba o de aeróbics en el gimnasio y van a estar moviendo el cuerpo de esta manera. Cuando otra sustancia diferente o algún otro grupo funcional también hace el movimiento, pero ahora lo hace hacia atrás y hacia adelante, hacia adentro y hacia afuera. Si lo hace así, se le denomina wagging y se puede abreviar con una W al lado del grupo funcional. Y esto es una deformación simétrica fuera del plano. Es un movimiento de torsión. Y este tipo de movimientos, por lo regular, generan una señal de mayor intensidad. Esto es importante también entenderlo porque cuando ahorita procesemos un espectro de infrarrojo, nos vamos a percatar de que estos pequeños detalles, que tal vez parecerían muy sutiles, de si es simétrico o si es asimétrico, sí existe un cambio en la señal de infrarrojo. Por eso es que ser un especialista en esta metodología de análisis requiere de muchísimos años, además de que debemos de tener una muy amplia preparación en química orgánica e inorgánica, para que podamos diferenciar de manera muy puntual estos procesos. Y supongamos que nuestros grupos funcionales o nuestro compuesto químico no tiene este movimiento simétrico, sino que lo puede hacer de manera alternada. Cuando algún grupo funcional genera esta oscilación en sus átomos, se le denomina tensión asimétrica y en inglés se puede llegar a abreviar como antisymmetric stretching o AS. Si llega a observar esta nomenclatura, profesor, en algunos papers o reviews o tesis, de bueno, ¿y por qué le ponen letritas a los modos vibracionales del infrarrojo? Tiene que ver con esto que estamos mencionando. Entonces, si llegara a venir el grupo funcional y entre paréntesis como un subíndice, las letras AS significa antisymmetric stretching. Y eso ya le da mucha información porque quiere decir que entonces las personas que caracterizaron la técnica con su material, mejor dicho, con la técnica de infrarrojo, seguramente tengan información complementaria como con resonancia magnética nuclear. Y eso les va a ayudar a que ellos puedan reconstruir todo el compuesto que se está estudiando. Posteriormente tenemos otro movimiento que es también de oscilación, pero ahora ya no se hace como si lo mencionamos hace un momento, como si hiciéramos aeróbics, sino que ya es de manera alternada, primero hacia un lado los dos átomos y después hacia el otro, pero sigue estando en la misma posición o en el mismo eje. Cuando ocurre esto se le llama deformación asimétrica en el plano. Recordemos que no se sale de su eje, sino que está en el mismo todo el tiempo.
Y esto en inglés lo vamos a encontrar como que lo etiquetan como rocking, en este caso vibrational mode. Rocking es meramente el término para hacer, en este caso, alusión a que se está balanceando. Y por último tenemos el modo de, en este caso, vibracional asimétrico, pero fuera del plano. Recordemos que hace un momento hablamos de que entraba y salía. Ahora uno entra y el otro sale. Uno sale y el otro entra. Lo va haciendo de manera alternada. Solamente que al salirse de su plano se denomina que es un movimiento de deformación asimétrica fuera del plano. Y a este movimiento se le conoce como aleteo, pero su traducción al inglés es twisting. Si usted llega a observar, profesor, de que algunos grupos funcionales, entre paréntesis, tiene una letra T, significa de twisting. Por lo tanto, está symmetric stretching, anti-symmetric stretching, scissoring, rocking, wagging y twisting. Si recordamos, teníamos 6 ejes o 6 grados de libertad, por lo tanto, deben de existir 6 diferentes configuraciones en las que estos átomos o moléculas puedan llegar a comportarse. Y debido a que estamos haciendo también alusión a un pequeño muelle o resorte dentro de la física clásica, pues existen todos estos tipos de perturbaciones que pueden llegar a tener los compuestos. Así que aquí es importante entender que si el movimiento se incrementa, la energía también se incrementa. Le voy a mostrar algunos ejemplos muy prácticos para que se pueda observar cómo es que en verdad podemos interpretar este tipo de compuesto. Aquí tenemos un formaldehído, que es una molécula muy cotidiana, prácticamente son nociones básicas de química. Pero cuando le hacemos su espectro de infrarrojo, resulta que obtenemos estas señales. Si yo obtengo la señal aproximadamente centrada en 2850 centímetros a la -1, corresponde a un movimiento antisimétrico, en este caso de los enlaces del carbón con sus hidrógenos. Y podemos apreciar de que como es antisimétrico, tiene una intensidad mucho más elevada. Esto es un pequeño consejo. Todos los movimientos que sean antisimétricos, por lo regular, tienen una muy buena señal en el espectro de infrarrojo. Si yo después sigo analizando el espectro, encuentro otra banda en 2785 centímetros a la -1, y ahora este corresponde a un movimiento simétrico de estiramiento de, en este caso, el átomo carbono con sus dos hidrógenos, como lo podemos observar aquí debajo en la animación. Nos podemos percatar de que tiene un corrimiento hacia bajos números de onda, y esto significa que ha disminuido su energía. ¿Por qué le cuesta más energía a un compuesto hacerlo de manera asimétrica? Porque es como a nosotros. No es lo mismo que pudiéramos, ¿cómo decirlo? Pues hacer ejercicio solamente levantando los brazos de manera sincrónica, a que primero mueva uno y luego mueva el otro. Porque esto requiere tanto mayor concentración y además al no hacerlo simétricamente, el cerebro gasta más energía y nuestros músculos al hacerlo de manera alternada. Todos los sistemas en el universo se comportan así. Por esa razón es que si tenemos un grupo funcional, como en este caso el CH2, que se mueve de esta manera, vamos a tener una señal diferente. Después tenemos otro modo vibracional que es el estiramiento del carbón con el oxígeno, pero unido por doble enlace. Aquí podemos apreciar que esta señal es bastante intensa. De hecho, es la más intensa de de todas las bandas que tenemos. Si yo le preguntara, profesor, ¿por qué es la más intensa? ¿Qué me podría argumentar? ¿A qué lo atribuye?
Ok. Estas preguntas son difíciles porque requeriríamos tener mucha información previa, pero de manera resumida significa lo siguiente. Siempre que un átomo electronegativo llegue a oscilar, en este caso de manera simétrica, se va a generar una señal muy intensa porque justamente la electronegatividad del oxígeno va a provocar que este mecanismo de oscilación sea demasiado fuerte. No va a ser de alta energía, sino que va a ser tan intenso, va a ocurrir tantas veces que por eso es que se incrementa de manera considerable la señal, la intensidad. Entonces, esto también nos da información de dónde podemos nosotros llegar a generar algún sitio activo en los compuestos. Esto ya es información un poquito más especializada, pero me gustaría dar a entender de que si usted tuviera que funcionalizar a este formaldehído, profesor, la zona más adecuada para hacerlo sería en el enlace carbono-oxígeno doble enlace, porque allí es en donde nosotros podríamos acoplar, ya sea de manera sustitucional o de manera electrostática, otro compuesto para que se genere algún mecanismo de hibridación o de funcionalización y por consecuencia modificar las propiedades del material. No tanto que sea la forma más fácil, sino que es la zona de mayor reactividad. Y al ser la zona más reactiva, se favorece en este caso que se pueda generar un intercambio, sustitución o llegar a generar algún proceso de oxidación en este doble enlace. Como bien lo mencionó, profesor, al tener un enlace sigma, cambia considerablemente la cantidad de energía que mantiene hibridados a estos electrones. Porque si yo tengo un enlace simple, por ejemplo, un enlace carbono-oxígeno, más o menos va a tener un rango que sería como de unos desde 800 hasta 1200 kilojoules por mol, por dar una aproximación. Pero un doble enlace ya se va a ir desde 1800 hasta 2600 kilojoules por mol aproximadamente. Así que, ¿qué quiere decir esto? Si el enlace es más difícil de destruir, entonces, ¿por qué me está diciendo que allí me conviene funcionalizar? Eso ser la pregunta, pero tiene que ver justamente porque si nosotros utilizamos algo que se llama catalizador y logramos generar este proceso de disociación o de deshibridación de los orbitales atómicos, ya sea a partir de algún ácido, de algún compuesto alcalino, entonces la ruptura de ese enlace va a permitir que se genere del enlace sigma electrones pi. Y al tener esos electrones pi, debido a que ese grupo funcional sería inestable si se queda así, si yo aproximo allí algún otro material una vez que logre deshibridarlo, puedo generar una sustitución o un anclaje, un enlace químico. Y esa es la razón por la que se recomendaría de que si a mí me interesa funcionalizar un material, me debo de fijar en dónde están las zonas de mayor reactividad. No significa que sea fácil, no mencioné eso, sino que tenemos que prestar atención en cuál es el átomo que le gusta estar más unido a los compuestos. Y si yo me fijo en este caso en los electronegativos, no solamente es oxígeno, puede ser nitrógeno, puede ser fósforo, puede ser azufre o puede ser selenio. Todos estos generan enlaces covalentes.
Por lo tanto, si yo logro desestabilizar este compuesto, allí tengo un chance de poder funcionalizar y entonces se va a generar algo que se llama mecanismo de pasivación estérica, lo cual quiere decir de que yo puedo agregar alguna otra sustancia, pero no se va a quedar absorbida por cargas, sino que puedo hacer que se una químicamente y esto le va a dar muchísimo más resistencia para que lleguemos a provocar que se desprenda este material. Entonces, es una forma también un poquito, como se dice, pues los consejos prácticos para que si en algún momento, profesor, llega a ubicar algún espectro de infrarrojo y llega a observar que existen estas zonas, ese sería el lugar adecuado para que se pueda llegar a funcionalizar el material. Y bien, continuando con las señales, ahora vamos a observar que existe un movimiento de tijereteo de igual átomos carbón-hidrógeno en 1485 centímetros a la menos uno. Aquí vamos a observar que todavía estos modos de oscilación son de menor energía. Después otra señal en 1250 centímetros a la menos uno. Ahora es un movimiento de rocking, como lo mencionamos hace un momento, este es asimétrico. Y por último, tenemos en 1165 este modo vibracional, que recordemos que es fuera del plano como lo tenemos en la animación, que se llama wagging o en este caso sangoloteo. Es una manera también práctica de entender de que cuando vemos estos piquitos en nuestro, estas señales, mejor dicho, los modos vibracionales en nuestro espectro Raman, no están allí porque sí, sino que nosotros tenemos que prestar especial atención. Pero aquí lo complicado es de que al menos este tipo de técnicas de caracterización no son como Raman o como rayos X que me pueden indexar cada una de las señales. Acá ya no se puede hacer esto tan fácil y eso es lo que vamos a trabajar mañana en la práctica, porque resulta que existe una colección brutal. Es demasiado grande la lista, a tal punto de que incluso si yo puedo tener algún compuesto, pero recordemos que existen también los isómeros, en donde esta sustancia puede tener la misma cantidad de átomos, pero si está invertida, ya cambian sus propiedades. Y entonces muchos de los polímeros cuentan con este tipo de propiedad. Por eso es que no existe una base de datos tan fiable en FTIR, porque cuando nosotros vamos a hacer la identificación de nuestras señales, se recomienda siempre trabajarlo ya con una base de datos previa. Si se hace artesanalmente o a mano, como a muchos nos toca, su servidor también lo tiene que hacer muchas veces a mano, pues sí vamos a tardar bastante, pero es recomendable siempre fijarse en cuáles son los precursores químicos de nuestra muestra, para que de esa manera yo pueda saber de, pues si mi precursor químico era a base de azufre, tenía nitrógeno, tenía fósforo, a ver dónde están los modos vibracionales de estos compuestos y de esa manera llegar a generar una trazabilidad. Si nosotros queremos adivinar qué es lo que tiene, nos vamos a tardar muchísimo tiempo porque pues esto pueden haber dos señales con una diferencia de hasta 5 centímetros a la menos uno entre una banda y otra y lo podemos confundir fácilmente si no conocemos cuál es la composición química. Aquí muestro algunos también en este caso resultados que se publican en la literatura. Muchas veces cuando observamos los resultados de infrarrojo, lamentablemente, los investigadores no hacen su chamba completa. ¿Y por qué no? Pues porque no ponen cuál tipo de modo vibracional se tiene. ¿Eso de qué me sirve? Pues al lector le sirve mucho, porque si sabemos si es de tijereteo, en este caso sangoloteo, simétrico o asimétrico, eso nos va a dar la pauta para saber si podemos funcionalizar el material o no. Y ahí es en donde muchas veces perdemos muchísimo tiempo, porque estamos tratando de hacer algunas pruebas, oxidando al material, acidificándolo, variando el pH, calentándolo, poniéndole más presión, y a veces solamente requiere que utilicemos un pequeño catalizador o quizá modificar la concentración y ¡pum! Listo, se asocian nuestros materiales, pero cuando no tenemos estos detalles de los modos vibracionales,
eso sí puede ser un problema bastante amplio. Entonces aquí comparto algunas tablas en donde se puede llegar a mostrar de que a pesar de que es el mismo grupo funcional carbono-oxígeno, podemos apreciar que dependiendo de cuál sea el número de onda, cambia, en este caso, su identificación. Porque no es lo mismo un modo vibracional carbono-oxígeno en un aldehído alifático que en una cetona. Cambian, en este caso, por algunos pequeños números de onda, los resultados. Y aquí es en donde viene el resumen o la fórmula secreta de cómo se interpreta infrarrojo en 5 pasos, como muchas veces queremos las técnicas, ¿verdad? Así de, pues dime rápido, así de cómo le hago para poderlos caracterizar. Este esquema que le voy a compartir lo realizamos nosotros ya a partir de la experiencia que tenemos con la técnica y obviamente pues está fundamentado en todos los principios físicos con los que se debe de entender la metodología. Pero de manera práctica, siempre, profesor, ubique 5 regiones de su espectro de infrarrojo. Cuando trabajamos con la zona 1, se puede considerar que vamos a ir desde 4000 hasta 2500 centímetros a la -1. Y entonces, aquí, ¿qué es lo que se va a encontrar? Pues vamos a encontrar modos vibracionales de la mayor energía. Son los más intensos, los más energéticos. Y aquí vamos a tener tanto simétricos como asimétricos. Es importante entender que aquí vamos a tener también los enlaces que tienen que ver con el oxígeno, nitrógeno, fósforo, que son átomos muy electronegativos. Y aquí tenemos algunos ejemplos como las bandas de los OH que pueden indicarnos si algún compuesto presenta humedad o si se está oxidando, las bandas amino que tienen que ver justamente con el enlace nitrógeno-hidrógeno o algunos hidrocarburos. Este piquito que apreciamos a la derecha del uno que está encerrado con un círculo tiene que ver justamente con este tipo de señales de los hidrocarburos. La segunda región se denomina en este caso zonas de triple enlace. Aquí es importante prestar atención cuando nosotros sepamos o tengamos la certeza de que nuestro material se llegó a constituir de esta manera. Si trabajamos con plasma o algún equipo de alta energía, ionización o por ejemplo arco eléctrico o alguna otra dinámica, incluso hasta por catalizadores muy agresivos, podemos llegar a observar hibridación de enlaces triples o hibridación, en este caso, sp3. Aquí vamos a encontrar un rango de 2500 a 2000. Es muy cortito. ¿Y por qué es corto? Porque debido a que ya se hibridaron todos los electrones en el último nivel de energía, prácticamente ya no tienen ningún grado de libertad. Recordemos que si los electrones se empiezan a hibridar cada vez más, pierden movilidad. Por lo tanto, si se hibridan al máximo, pues ya no puede oscilar porque ya no tiene para dónde moverse, por eso es que el rango es sumamente pequeño. ¿Y aquí qué compuestos podemos encontrar? Pues pueden encontrar carbón de triple enlace, a esto puede denominársele fulerenos o el famoso grafino, carbón oxígeno de triple enlace, que ya tendría que ver con algunos también compuestos complejos o cerámicas electrónicas, o carbón nitrógeno de triple enlace. Entonces son algunas sustancias que son difíciles de encontrar, pero es para que se percaten de que si llegan a trabajar o buscan algo así, este es el rango en donde se tiene que hacer el estudio. Después viene una región que va de 2000 a 1850 centímetros a la -1. Aquí prácticamente no se debe de encontrar ninguna señal. ¿Y por qué no? Pues porque acorde a los modos vibracionales de todos los compuestos orgánicos, no existe ningún compuesto orgánico que presente alguna oscilación en este rango. Si se llegara a observar alguna señal aquí, solamente significa dos cosas: o que el técnico hizo mal la medición o que nuestra muestra se contaminó con algún compuesto sintético. No deberíamos de observar ninguna señal en esta región para que lo tomen en cuenta. La cuarta región se denomina zona de dobles enlaces, es una hibridación sp2. Aquí tenemos
en este caso que iría desde 1850 hasta 1500 centímetros a la -1. Esta zona es importante cuando vamos a caracterizar diferentes tipos de sustancias orgánicas. Se recomienda siempre prestar aquí especial atención cuando se tiene algunos compuestos que están a base de nitrógeno o azufre. Específicamente se puede analizar en este caso péptidos, lípidos, proteínas o llegar a identificar la calidad de algunas hormonas. Pero pues esta región también tiene que ver con los dobles enlaces, así que si nosotros estamos trabajando con algún compuesto carboxílico, podemos llegar a observar una señal aquí. Esta es la región en donde siempre nos percatamos cuando trabajamos al menos con grafeno, si el grafito se logró oxidar de manera muy adecuada. Y por último tenemos la quinta región, que esta se le denomina la zona de la huella dactilar. Esta es la parte más complicada para nosotros porque no es nada sencillo llegarlo a procesar aquí el espectro. ¿Y por qué no? Porque debido a que las señales se empalman, podemos tener un singulete, duplete, triplete, cuadruplete, etcétera, del mismo modo vibracional. Y entonces esto ya no es posible solamente procesarlo con nuestra experiencia, ya se requeriría utilizar una técnica que complemente la información, y para eso se recomendaría utilizar espectroscopía de masas o resonancia magnética nuclear. ¿Esto qué significa? Que yo ahora tendría que conocer el peso atómico y también hacer una reestructuración de la molécula, pero eso ya sería un trabajo muchísimo más amplio. Siempre y cuando se necesite, pues es necesario trabajarlo. Pero si no se va a requerir tener un estudio tan minucioso de nuestro material, con las primeras 4 regiones y dar una breve interpretación de la huella dactilar, que es la quinta región, eso sería más que suficiente. Así que esta es una manera muy práctica de mencionar cómo se puede interpretar un espectro de infrarrojo a grandes rasgos. Ya dependerá también del tipo de materiales que trabajemos y cómo es que lo vayamos a utilizar. Antes de terminar esta sesión, me gustaría explicar unas últimas cosas y justamente como mencionábamos, la espectroscopía Raman es el homólogo o como yo le digo, es el hermano gemelo malvado de la espectroscopía de FTIR. ¿Y por qué? Pues porque Raman también tiene la capacidad de identificar los modos vibracionales o el número de onda de diferentes sustancias. La diferencia es que Raman es muchísimo más sensible y debido a que cuenta con 3 fuentes de excitación para la muestra, que es luz violeta o un láser violeta, láser verde y láser infrarrojo, se puede tener un barrido muy amplio que puede ir en este caso desde 80 hasta 12.000 centímetros a la -1. Y si nosotros recordamos, el infrarrojo cercano se termina en 13.000 centímetros a la -1. Así que Raman es la única técnica espectroscópica que nos permite evaluar todo el rango del infrarrojo completo, que es el cercano, el medio y el lejano. El infrarrojo convencional solamente es útil para medir el infrarrojo medio debido a la poca excitación que se tiene con su luz o su láser de fotones de infrarrojo. Pero es importante mencionarlo porque aquí lo podemos observar en este gráfico de que si yo caracterizo con Raman, que es el espectro de abajo, o yo caracterizo con FTIR, que es el espectro de arriba, puedo llegar a tener una similitud entre todos los modos vibracionales. No corresponden perfectamente, por supuesto que no, pero sí se puede tener una muy buena aproximación o complementar la información, porque en Raman, cuando lo lleguemos a ver, algunas señales son de, en este caso, de energía de Stokes y otras son de anti-Stokes, lo cual significa que algunos procesos de la recombinación de los electrones van a generar un modo de oscilación que es visible y en otros se cancela. Por eso es que algunas regiones en Raman sí son visibles y en otras las vemos las bandas o los picos de manera muy débil. Y estas son las posibles configuraciones que puede tener el equipo de FTIR. Esto también recomiendo mucho prestar atención cuando se maneje la técnica.
El equipo, dependiendo del fabricante, puede tener hasta 3 diferentes configuraciones. Hay un accesorio que se llama ATR y por su sigla significa Attenuate Total Reflection o reflexión total atenuada. ¿Esto qué significa? Que nos puede ayudar a que a nuestra fuente de excitación, fotones de infrarrojo, todavía generen una señal muchísimo más legible en el equipo de cómputo. Y aquí la configuración que tenemos es para que la muestra se pueda caracterizar ya sea de manera líquida o, en este caso, una granulometría fina que serían polvos. Vamos a observar que tenemos nuestra fuente de excitación donde dice haz de entrada. Por allí es por donde se hacen incidir los fotones de infrarrojo. Golpean en este caso la muestra a su vez va a estar muy en contacto con la platina, que es un pequeño cristal, y después al estar rebotando de manera también bastante recurrente los fotones de infrarrojo, después el equipo capta esta señal y recolecta para generar una imagen que en este caso sería el espectro de infrarrojo. Acá vamos a observar cómo es la parte para la caracterización en polvos. Existe otro infrarrojo que no solamente es para líquidos, sino también se pueden trabajar polvos, y a este se le llama reflexión difusa o DRIFT. Es un equipo también especializado que recomendamos mucho para semiconductores o algún otro material. ¿Por qué sería bueno medir aquí? Porque podemos conocer otro tipo de propiedades. Una de estas es que haciendo un procesamiento matemático podemos determinar cuál es el ancho de banda prohibida. Y eso es muy útil porque si no tenemos la espectroscopía de fotoluminiscencia, a partir de infrarrojo también podríamos llegar a aproximarnos a este valor. Aquí para preparar la muestra se tiene una cavidad. En esta cavidad se va a agregar una sal, que es en este caso el bromuro de potasio. Y debido a que estos cristalitos, por sus características cristalográficas, valga la redundancia, van a ayudar a que rebote toda la radiación que le hacemos incidir, se incrementa la señal de la muestra considerablemente. Y por último, no solamente líquidos, no solamente polvos, sino también se pueden caracterizar películas. Si yo tengo algún biopolímero o alguna sustancia que elaboré y en este caso es muy delgada y si es translúcida, es posible caracterizarlo en la técnica de infrarrojo. La transmisión de películas a partir de la excitación con fotones de IR requiere de que al menos se pueda llegar a tener como mínimo hasta un 20% de transmitancia. Si la película es completamente opaca, no sirve de nada llegarlo a considerar, porque en cuanto la fuente de excitación, que es la luz de infrarrojo, incida en la película, si está muy oscura no la va a atravesar y por consecuencia no se puede medir una señal. Aquí también se utiliza la sal de bromuro de potasio para incrementar la señal y se utiliza un accesorio especial que es como si fuera una probeta o un sujetador que va a ayudar a que mi película no se mueva y pueda caracterizarla adecuadamente. Así que esta sería al menos la información, profesor, que me gustaría compartir, las nociones básicas de la técnica. Todavía existe muchísimo más información, pero creo que al menos con esto se puede entender de manera práctica para qué sirve. Aquí me gustaría mostrarle un espectro de ejemplo de una sustancia que seguramente usted también ha consumido a lo largo de su infancia y después de pues todas sus etapas. Me imagino que por allí el lonche, ¿no? La mamá decía, ah, no, hijo, a ver, tómate tu licuado con miel porque estamos en época de frío y no te vayas a enfermar. Entonces, esta sustancia es muy interesante porque este polisacárido cuenta con una señal de infrarrojo muy intensa. Y debido a que también este polisacárido es hidrosoluble, puede absorber agua. Así que eso se puede llegar a evaluar y conocerlo cuando caractericemos a la miel en la espectroscopía de infrarrojo. En función de qué tan ancha es la primera banda que tenemos, como por 3300 centímetros a la -1, con eso podemos saber si esta miel absorbió agua o se encuentra hidratada. De hecho, si todas las personas tuviéramos un espectrómetro de infrarrojo en nuestra casa, con eso podríamos saber si el señor que vende la miel la rebaja o no con agua
porque recordemos que muchas veces cuando compramos este producto, nos pueden, como se dice, pues picar los ojos y haciéndole su caracterización ya sabríamos qué tanta agua tiene o si es completamente pura. Y otro ejemplo práctico para no hacerlo también tan técnico es que se podrían caracterizar sustancias de todos los días. Yo me imagino que muchas personas deben de en algún momento preguntarse de, bueno, ¿y el dinero de qué está hecho, no? Porque parece como un papel, pero no se rompe. Si lo mojo, no se moja. O sea, está raro. Muchas personas siempre me han preguntado de, bueno, ¿y esto, esta sustancia, este billetito de qué está hecho? Y pues justamente es de una serie de mezclas de polímeros. Este sería el espectro de una Sor Juanita, por si en algún momento también se tenía la duda de, bueno, y a ver, ¿y cómo se podría caracterizar algo extraño? Yo recomendaría caracterizar un billete, ya sea de 200, de 500 o de 1000. Ya ven que ahora ya tenemos hasta más denominaciones grandes, pero la gran mayoría deben de presentar las mismas características. Lo que cambia es el patrón de grabado y el pigmento, y eso sí se puede llegar a diferenciar en el espectro de infrarrojo, porque debido a que estos pigmentos también se elaboran con polímeros, materiales sintéticos, todavía los alcanzamos a identificar en este tipo de técnica de caracterización. Así que de momento aquí me gustaría detenerme, profesor. Ahora quisiera escuchar un poco si tiene algunas dudas o comentarios antes de terminar la sesión, por favor. Sí, doctor, aquí anoté unas. Igual podría ser un poquito, así como que redundante, pero le pregunto, este, ¿cómo podría quedarme un poquito más claro? Y tiene que ver con lo que en su momento en la sesión lo explicó también, pero ¿cómo me quedaría más claro entonces entender la parte de las intensidades, doctor? Tendría que tener en cuenta y me quedo clavado un poco con los tipos de enlaces o cómo podría entender un poquito más si va a ser pequeño o más grande la intensidad que se refleje en mi espectro. ¿Cómo lo podría entender más claro? Ok, la intensidad meramente de si es muy grande o muy pequeña la banda, o sea, el modo vibracional, tiene que estar ligado directamente a la concentración. Supongamos que tuviera una muestra orgánica, en este caso que fuera un polímero hidrosoluble, como el alginato de sodio, y lo caracteriza. Pero en esta muestra sí es importante tomar en cuenta la concentración. No es como en difracción de rayos X o en SEM, de que o le pongo muy poquito o casi nada, sino que aquí todo depende del accesorio ATR, porque cada equipo de infrarrojo cuenta con uno diferente. Y esto es como si fuera un tipo pistón o una prensa metálica por donde se va a evaluar la señal. Y este ATR sirve para incrementar también la intensidad de los modos vibracionales. Así que, ¿qué sería lo adecuado? Colocar la suficiente cantidad de muestra en la platina del equipo, empezarla a reunir en el centro y cuando yo logre en este caso ya estar seguro de que se encuentra la mayor cantidad de material, hacer que baje el accesorio de ATR con la presión adecuada para que se sujete. Y de esa manera yo podría incrementar la intensidad. Sí es importante que se cuente con una suficiente cantidad de material, pero aquí no estamos hablando de 1 gramo, eso es demasiado. Para hacer infrarrojo con una gota del material que estoy trabajando, es más que suficiente si está en fase líquida. Si está en polvo, yo no lo he medido, pero a ojo de buen cubero, como se dice, como con unos de 50 a 100 miligramos, sería más que suficiente para poder hacer una buena medición. Y si va a ser una película que aquí no hay problema con el espesor, podría tener incluso hasta un espesor de más de 2 milímetros, pero si la película no es translúcida, no se va a poder caracterizar. Eso sí es importante que logremos observar a través de la muestra. Entonces, yo al menos recomendaría esta parte para que se pueda tener una muy buena señal
Y recordemos que si la señal o las bandas se incrementan considerablemente, tiene que ver tanto con la pureza y la calidad con la que se obtuvo el material. Porque si yo trabajé un tratamiento térmico y degradé mi muestra, la señal de FTIR tiene que disminuir considerablemente. Incluso cuando se hace algunos tratamientos térmicos, ciertos grupos funcionales por completo los podemos eliminar. Entonces, esta ya es una pregunta que va a requerir de cada tipo de muestra, porque si va a ser un polímero, presenta unas características. Si va a ser un cerámico, otras. Si va a ser algún organometálico que sea la unión de un metal con alguna sustancia como algún flavonoide o algún alcóxido, cambia la señal. Entonces, aquí sí depende mucho del tipo de muestra, pero esas serían mis recomendaciones. Sí, claro. Ok. Estoy tratando de asociar más que nada en la interpretación un poquito de los espectros, ¿no? Aquí, ahora hablemos de la parte de qué tan amplio puede estar mi pico o qué tan pequeño, ¿no? O sea, grande, pequeño. En términos de número de onda, doctor, suponiendo que sea el pico con respecto al mismo grupo funcional, pero se puede dar el caso de que, aunque sea el mismo pico, tenga mayor cobertura, por decir así, en el número de onda y uno puede ser más cerrado. Si eso sucede, ¿a qué se debería? Ok. Esa es una pregunta muy amplia, porque la explicación requiere también de que nos adentremos en el mecanismo, en este caso de evaluación del grupo funcional o del modo vibracional. Pero vamos a tomar de ejemplo el agua. El agua tiene una señal como la que observamos hace un momento en la miel, que es como esta. Vamos a regresar a la exposición. Aquí yo puedo observar una señal muy intensa que está más o menos o sea, la banda está centrada más o menos como en 3280, 3300. Y podemos apreciar que esa banda es demasiado ancha, pero no es intensa. La que sí es muy intensa es la que está más o menos como por 1100, 1150, que es un pico muy, muy bien definido. Y entonces, si la banda es muy ancha, significa que tengo presencia de diferentes grupos funcionales en el material, pero son en este caso arbitrarias sus posiciones. Hablando de la miel, recordemos que es un polisacárido, pero en este caso está constituido a partir de anillos de carbono, así que es policíclico. Y eso quiere decir que si contiene agua, el agua se va a quedar absorbida entre cada una de las capas de este polisacárido o de estos anillos aromáticos. ¿Y esto por qué es importante mencionarlo? Porque justamente para evaluar la calidad de una miel, nosotros nos debemos de asegurar de que esta señal que observamos, como por 3300, no debe de ser tan intensa. Porque si la miel presenta esta banda y la banda es muy intensa, significa que esta miel se diluyó con agua. ¿Y eso por qué es malo? Porque pues nos están vendiendo un producto como miel y resulta que no, que es una suspensión de miel. ¿Y eso en qué nos afecta? Pues que nos quitan, nos están disminuyendo el producto. Así que esta sería una forma muy práctica de hacer alusión de, bueno, y si el pico es muy ancho, ¿eso en qué me afecta? Afecta en este caso en la concentración. Si la banda siempre está centrada en la misma posición, pero el pico se incrementa, lo único que nos está diciendo es que la población o la cantidad de sustancia que tenemos allí sí es superior. Pero si se estuviera recorriendo la banda, supongamos que en lugar de que fuera en 3300, se recorriera 3500, allí lo que significa es que podemos tener un impedimento estérico. ¿Esto qué quiere decir? ¿Existe algún proceso de deformación en el material? ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues resulta que si yo la miel la tengo expuesta a una temperatura, la miel va a empezarse a calentar y si se calienta va a oscilar y si lo realiza de una manera prolongada o por un tiempo prolongado, todo el tiempo la miel se va a estar calentando y entonces sus compuestos aromáticos van a oscilar. Pero si de repente supongamos que fuera el señor de la
del mercadito que tiene sus botes de miel allí en su puesto. Y un día dice, ah, pues ya me aburrí y aparte ya está lloviendo, ya echen todo a la bodega y si de golpe cambia la posición o en este caso la ubicación de la miel de estar con la radiación solar y que se calentara como hasta 45 grados Celsius y de repente ese señor, ese mismo bote de miel que está caliente, lo mete a su refrigerador o a un lugar en donde está fresco, que estuviera como a 12 o 15 grados, eso va a provocar una deformación en este compuesto en las estructuras aromáticas y por consecuencia obligaría a que esta banda que estaba en 3300 se corra hacia altos números de onda, porque como se está deformando los anillos aromáticos de la miel, digamos como que estaban oscilando y de repente alguien les echó frío y se quedaron chuecos, la banda se puede correr hacia la izquierda. Ahora, caso contrario, el señor de la miel que vendía allí en el mercadito le valió. Dejó 2 meses allí su bote de miel, todos los días, como ahorita en esta época de sol que está muy fuerte, y de plano ni se acordó. Entonces, esta miel se va a desnaturalizar. ¿Y qué pasa cuando un compuesto orgánico se calienta demasiado? Pues llegamos a su punto de envejecimiento. Y entonces muchos de estos anillos aromáticos del polisacárido se van a empezar a fracturar, porque como la miel ya estuvo expuesta mucho tiempo a la temperatura y aparte está en una atmósfera oxidante, porque aparte pues estamos en el aire y el aire tiene oxígeno y nitrógeno, va a empezar a provocar que se oxide la miel y entonces puede cambiar su coloración y entonces de estar como amarillita, bonita la miel, se puede poner como más opaca, más oscura. Y si ocurre esto, significa que hay un proceso de oxidación de envejecimiento o de desnaturalización en la miel. Y entonces ahora esta banda que aparecía como por 3300 puede tener un corrimiento como a 3150, 3100, lo cual indica que estos grupos OH siguen presentes, pero ya se está empezando a generar otros procesos de oxidación metaestables. Y debido a esto, entonces el material va a cambiar la posición del pico, ya no es la misma miel que se tenía antes de que le diera toda esta radiación. Entonces, es un proceso complejo. La espectroscopía de infrarrojo requiere mucha información previa, pero ahorita con esta gráfica que estoy mostrándole, profesor, me gustaría que usted se percate de, entonces, dependiendo de si me muestra, recibió un tratamiento térmico, se oxidó, se redujo, se recristalizó o tuvo algún choque térmico, la señal que estamos observando, sus grupos funcionales, pueden llegar a moverse. Y dependiendo de si tienen un corrimiento hacia altos números de onda o hacia bajos, con eso nosotros podemos determinar qué es lo que le está pasando al material para tener un contexto mucho más específico. Excelente. Sí, todas las preguntas que se tengan, no hay problema, las podemos revisar el viernes. Muy bien, pues le agradezco en este caso también la disponibilidad. El día de mañana estaríamos trabajando con diferentes tipos de espectros. Le voy a compartir, al igual que en las 2 sesiones previas, también la información a partir de WhatsApp. Todo va a ser demostrativo y también si aprovechamos bien el tiempo, me gustaría también recuperar un poco la sesión de difracción de rayos X para que podamos mostrar también allí cómo se procesan estos datos y que esto nos ayude a recuperar todavía más la práctica con el software. Claro. Entonces nos estamos saludando el día de mañana, profesor. Igualmente, hasta luego, excelente tarde.